Telecuenca, el canal de la ciudad. Telecuenca, el canal de la ciudad. Un saludo especial a quienes se unen a la señal de Telecuenca, el canal de la ciudad, a través de la frecuencia de Canal 2, aquí en la hermosa ciudad de Cuenca, la Atenas del Ecuador, la ciudad maravillosa, de la que me siento muy orgulloso de pertenecer y ser parte. También un saludo a quienes se unen a través de nuestras redes sociales, a la señal mundial de Telecuenca, a través de Facebook, en la cuenta Telecuenca TV, y en todo el territorio nacional a través de nuestra página telecuenca.es. Un saludo especial, gracias por sus mensajes, por sus ideas, por sus comentarios y sugerencias. Estamos muy pendientes y este espacio, que es el de ustedes, estará siempre buscando cómo complacer cada uno de sus sugerencias y sus solicitudes. Bueno, el calendario avanza. Hoy estamos ya miércoles 23 de enero del año 2019. Avanzamos rápidamente. Ya este año, el día de ayer, el señor presidente hacía su informe también a la Nación respecto a que se encontraba en Davos en esa cita del Foro Mundial Económico. Para mí una noticia muy importante, ¿no? Que el país participe de esos eventos de trascendencia en las que se muestra una nueva imagen del país, y eso lo destaco, importante. También comentarles algo preocupante. Algunos amigos ecuatorianos que están residiendo, viviendo, están de paso en Venezuela, también están muy preocupados por la situación que se vive allá, toda vez de que al parecer las informaciones que tienen allá en Venezuela es una información un poco sesgada, y se habla de un maltrato fuerte a los ciudadanos venezolanos que viven aquí en el Ecuador, algo que no ocurre. No entiendo que todos estos hechos son aislados, lo que ha ocurrido en la zona de Ibarra, y el ciudadano que atacó a esta ecuatoriana acuchillándola y que ha causado la muerte de ella está ya detenido y está a disposición de la justicia. Entonces, esa situación, les comento la preocupación que tienen los ecuatorianos en Venezuela. Muchos de ellos están estudiando, muchos de ellos están de paso, pero sin embargo están viviendo un momento de tensión, de preocupación, toda vez de que hoy hay esa marcha también convocada por el presidente del Parlamento, el presidente Guaidó, que se ha proclamado también como presidente de Venezuela, desconociendo a Maduro. La situación es complicada. Ayer escuchaba también a la vicepresidenta del Perú, que también está en el foro de Davos, decir que Maduro es un usurpador del poder y que ellos desconocen, junto con los 21 países del Grupo de Lima, esta posición del señor presidente Nicolás Maduro, que dicho sea de paso, tiene su forma de actuar muy especial, ¿no? En fin, temas que a lo largo del día se irán compartiendo y que lo iremos revisando en las notas también importantes. Ayer también dio inicio a la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, ya la bienvenida a todos los cerca de 300.000 jóvenes que han llegado para participar de más de 150 países en este evento tan importante, con la presencia de Su Santidad el Papa Francisco en Panamá. Bueno, todos esos temas son temas de la semana que lo estaremos abordando en cada uno de nuestros noticieros y les invitamos a compartirlos. Nosotros, en nuestros diálogos, en nuestros procesos de opinión, avanzamos en este asunto político que está tomando como interés principal en la ciudad. Hoy tenemos la gratísima visita de un profesional en la rama de la ingeniería industrial, graduado de la Universidad Católica. Él es exalumno del Colegio Técnico Salesiano, tiene sus maestrías en Administración de Empresas en el INCAE, también su maestría en Comercio Internacional en el IEB de la Universidad Complutense de Madrid. También tiene su especialidad de diplomados en Programación Neurolingüística, en Finanzas Corporativas, su diplomado en Formación Empresarial Integral. Tiene 43 años de edad, muy joven, y está participando ahora como candidato a la alcaldía de Cuenca
en la Alianza 420, ¿no? 4 Ecuatorianos Unidos, 20 Democracia Sí. Así es que le damos la más cordial bienvenida a este joven, ya político, podemos llamarlo así, el hecho de participar en una campaña la vuelve ya político, el ingeniero Pedro Renán Palacios Ullauri. Gracias, Pedrito, por acompañarnos hoy. Mi querido Patricio, muchas gracias a usted, al canal. Un saludo fraterno a quienes nos escuchan a través de Telecuenca. Para mí es un gusto, me siento como en casa. Gracias por la introducción. Y bueno, tal vez no tan joven, yo soy decir de medio uso ya. Sin embargo, sí, en el ámbito político estamos arrancando. Estrenándose. Sí, es correcto. Estrenándose en el tema político, así es que un Nobel político que participa en una campaña dura, ¿no? La campaña de la alcaldía de la ciudad de Cuenca es una campaña dura. Muchos dicen, y entre ellos el sociólogo Marcos Alameo nos hacía la reflexión y decía, hay un camino para llegar a la alcaldía y es ser candidato a la prefectura, ganar la prefectura, generar una reelección en la prefectura e ir a la alcaldía. Como que eso abre muchos espacios, se hace una persona muy conocida, va tomando también cierta experiencia y a su vez va armando su base en la cual puede desarrollar su gestión en la alcaldía. Pero esa era una opinión muy válida, muy interesante, pero no quiere decir que sea el único camino, ¿no? Entonces, eso lo comparto hoy con nuestro invitado, el ingeniero Pedro Renán Palacios Ullauri, que se estrena como candidato y lo hace para la alcaldía de Cuenca, sin duda, algo que destaco mucho, ¿no? El valor, es de valientes de enfrentar una campaña porque se destina recursos económicos, se destina tiempo, se sacrifica vida familiar, se sacrifica también vida personal, porque ya su imagen se vuelve pública y uno está pues al escarnio público, ¿no? De esa persona dicen cosas buenas, dicen cosas malas, y hay que estar dispuesto a escuchar todo eso. ¿Qué le ha tomado de nuevo al iniciar este proceso? Si bien no está todavía abierta la campaña, pero ya debe estar usted empezando a recorrer un poco los barrios, recorrer las zonas de la ciudad e ir enterándose de lo que ocurre como la realidad de la ciudad. Bueno, ciertamente que es un proceso relativamente nuevo. Sin embargo, mi querido Patricio, nosotros estamos más de un año realizando este trabajo de conocer, entender la problemática, las necesidades de la ciudadanía. Esto arrancó probablemente en el mes de mayo, junio del 2017, cuando se veía que nuevamente en la palestra política de nuestra ciudad asomaban los nombres de siempre. Y creemos y estamos convencidos de que hay que hacer un recambio generacional con ideas pragmáticas, claras, donde las ideologías queden de lado y la política pública tenga como origen y fin al ciudadano, al ser humano como tal. Entonces hemos venido en estos 18, 19 meses trabajando constantemente. Tanto es así que el año pasado, el 12 de enero del 2018, tuvimos nuestra primera intervención en un medio de comunicación, dando a conocer nuestros ejes de trabajo ya, dando a conocer por qué queremos estar siendo una alternativa importante para la ciudad. Y se ha venido manteniendo a lo largo del tiempo este mismo proceso, los mismos ejes no han cambiado, se han venido alimentando y nutriendo ciertamente cada vez que tenemos la posibilidad de conversar con los vecinos de diferentes parroquias, barrios, comunidades. Sin embargo, lo que debo decir es que la esencia se mantiene, porque cuando se hacen las cosas de una forma correcta, de una forma profesional, de una forma técnica, la política sí se pone al servicio del ciudadano. La politiquería y la demagogia va quedando de lado. Y eso es lo que debemos que entender los ciudadanos hoy en día. La política está bien, la política es buena, hay que recuperar el valor de la palabra de la política. Y es la alternativa que estamos presentando. Así que, si bien ciertamente es algo medio, entre comillas, nuevo para nosotros, pero insisto, venimos ya 18 meses trabajando de una forma importante para precisamente no ser improvisados en este tema. Hay una formación académica, hay una experiencia profesional de más de 26 años, que en su momento estaba al servicio de mi familia. Hoy en día lo pongo de manifiesto al servicio de la comunidad, de la sociedad. Lo poco o mucho que he logrado hacer a lo largo de estos años de formación y de experiencia están de manifiesto para la ciudadanía y a disposición de cada uno de ellos. Bueno, en este proyecto entonces que usted plantea y que usted tiene,
Es un proyecto que busca, me dice usted, generar un posicionamiento de gente nueva, de otra alternativa, de cambiar las cosas. ¿Qué es lo que usted cree que debe cambiar? ¿Por dónde empezaría usted su proceso de cambio? Bueno, nosotros tenemos 5 ejes bastante establecidos y articulados uno con otro. No pueden ser aislados, tenemos que manejarlos de una forma integral. Si usted me permite, lo voy a hablar muy rápidamente y profundizaremos donde usted considere necesario. Muchas gracias. El primero de ellos es un Cuenca solidario, solidario con quien realmente lo necesita, con esos grupos vulnerables. Para ser solidario se necesita una dinámica económica y por lo tanto nuestro segundo eje es una cuenca productiva, recuperar la dinámica económica de nuestra ciudad que ha sido bastante golpeada en estos años. Tercero, para poder ser solidario y recuperar la economía también se necesita ordenar la casa y nuestra casa es del municipio, por lo tanto necesitamos una cuenca efectiva donde podamos tener reingeniería de procesos, donde facilitemos la vida al ciudadano, lo vamos a poner en una sola frase, facilitarle la vida al ciudadano. Un cuarto eje fundamental es una cuenca amigable con el medio ambiente, porque ¿cuál va a ser el legado que nosotros vamos a dar a nuestros hijos y a nuestros nietos si es que no cuidamos nuestras fuentes de agua, flora, fauna, urbana, silvestre, suelos, etcétera? Y un último eje fundamental que es una cuenca con visión de futuro, proyectarle a Cuenca 10, 30, 50 años, que es parte fundamental del quehacer de una ciudad. Todo esto enmarcado en problemas que los venimos levantando información desde hace, como digo, 18 meses atrás, que es la movilidad, la seguridad, el empleo y la burocracia. Entonces, de forma transversal a estos ejes, tenemos estas necesidades de la ciudadanía que, insisto, le hemos venido monitoreando durante 18 meses, haciendo constantemente encuestas para poder darles soluciones, pero definitivas, de fondo, de raíz. Lamentablemente tenemos mucho paliativo, mucha solución parche, mucho de corto plazo y no estamos proyectándonos soluciones de largo plazo. Entonces, está enmarcado este proyecto tal vez un poquito extenso, sin embargo, si no lo vemos integral, las cosas que hagamos no van a ser suficientes. Y nos vamos a encontrar de aquí en 2, 3, 4 años hablando de los mismos problemas sin una solución efectiva. En ese contexto, entonces, ¿qué podríamos nosotros manejar en el tema de facilitar la vida a los cuencanos? ¿No dice usted? Hay que reorganizar el municipio de Cuenca, es necesario tener un proceso de eficiencia. Esa es una palabra muy interesante, el tema de eficiencia, ¿no? Porque busca precisamente ahorrar, generar una dinámica de reducir costos, pero a su vez también avanzar hacia una eficacia, es decir, lograr hacer lo que se plantea hacer. Entonces, importante. ¿Cómo manejarlo? Bueno, la suma de las dos, eficiencia en el uso de recursos y eficacia en la consecución de los objetivos, los resumimos en una palabra que se llama efectividad. La municipalidad tiene que ser efectiva. Tanto es así que muchos de los proyectos que los ciudadanos han visto en la ciudad no cumplen las premisas básicas de cualquier proyecto, que tiene que ser financiera o económicamente viable. Es parte fundamental que el dólar, el centavo o lo que fuese que se vaya a invertir esté en beneficio del ciudadano. Que sepamos cada proyecto qué lapso de tiempo nos va a tomar hacerlo, cuánto nos va a costar, qué fuentes de financiamiento vamos a tener para poder realizar el proyecto, en qué tiempo va a tener el retorno de la inversión de ese proyecto. Si es que es financiero y si es que es económico, el impacto social a nivel de comunidad, barrio, parroquia, es fundamental que realmente los proyectos ya no sean clientelares, ya no sean demagogos. Los proyectos tienen que ser con base en la auténtica necesidad del ciudadano. Y de hecho existe la metodología de décadas atrás para poder hacerlo de una forma eficiente. Proyectos pueden haber muchos, pero hay que en el portafolio de proyectos priorizar de acuerdo a lo que acabo de indicar, cómo va a ser el mayor impacto posible. Y si usted me permite, por favor, tenga la bondad. Yo tengo aquí una información de algo que se estuvo discutiendo un par de meses atrás en el seno del Consejo Cantonal sobre el presupuesto que de hecho en año electoral va a ser el mismo del año anterior. Pero a mí me sorprende mucho cómo se maneja alegremente las cuentas del municipio. Se estuvo discutiendo una reducción de austeridad, entre comillas, estoy hablando solamente del municipio, del gas municipal, no de las empresas municipales, reducir de 274 millones a 266 millones, es decir, 8 millones, 7.9 para ser exactos. Pero entrando a los rubros, vemos que lo que es obra pública se reduce o se pretendía reducir de 80 a 66, es decir, 14 millones. Entonces algo no me hace sentido. Reduzco en obra pública para el ciudadano 14 millones,
pero en el total de la reducción de la austeridad, entre comillas, solamente 8. Es decir, que hay 6 millones que se están incrementando en otras partidas, en otros rubros. Es por eso, aunque hasta ahora no nos han dicho a los ciudadanos con números reales, pero los expertos o los técnicos o los entendidos que conocen de la materia nos indican de que cada $100 que tiene el municipio, entre 60 o 70 dólares se va al gasto corriente. Sueldos, salarios, viáticos, movilizaciones, combustibles, camionetas, mantenimientos, etc. Y apenas entre 30 y 40 dólares a gasto de inversión, a obra que necesita el ciudadano. Entonces, claro, con eso tenemos que cada vez que se tiene que hacer unos nuevos proyectos, tenemos que endeudarnos. Tenemos 119 millones de dólares de deuda. Y eso aquí no está contabilizado, algunas deudas adicionales que tienen que registrarse en estos, seguramente se registró ya en este mes de enero, esta es información del año pasado, por un lado. Y por otro lado, la eficiencia en la ejecutoria. Si ya tenemos un presupuesto aprobado, al menos cumplámoslo, hagámoslo bien, eficiente. Presupuesto del municipio 2018, con todas sus empresas de la corporación, 513 millones de dólares. De esos 513 millones apenas se han logrado entre devengado y comprometido, que más o menos los valores son los mismos, el 67.3%. Y ejecutado el 55%. Entonces, no me vengan a decir que dinero no hay. Dinero hay. Dinero hay. El problema es que lamentablemente la falta de manejo administrativo, de la eficacia, de la efectividad que hablábamos, de la eficiencia que hablábamos, hace que tengamos este tipo de inoperancia y que, claro, sea muy sencillo subir los impuestos cada vez que en teoría nos hace falta plata, cuando dinero existe. Yo creo que los cuencanos nos hemos caracterizado por ser muy buenos pagadores de impuestos. Somos responsables con nuestra ciudad. Pero al mismo tiempo lo que queremos es que se nos devuelva ese dinero que entregamos a la ciudad, que se nos devuelva en beneficio. Pero con este tipo de administración y gestión, lamentablemente las cosas no funcionan. Entonces hay que ser eficientes a nivel general, hay que hacer una reingeniería de procesos, ese es nuestro tercer eje, pues, cuenca efectiva. Facilitarle la vida al ciudadano significa que si yo tengo un problema, la solución sea lo antes posible. Si tengo que sacar una línea de fábrica, un permiso de construcción, un permiso de funcionamiento, no me tome semanas, meses, años, porque literalmente son años para que eso funcione. Y eso me lleva a otro, tal vez me estoy desviando un poquito, pero el tema de por qué el costo del suelo y de la vivienda en nuestra ciudad es tan cara. Precisamente por la ineficiencia municipal. Porque para tener una inversión, cualquier promotor o una persona que quiera hacerse su casa, insisto, pasa semanas, meses, años para obtener los permisos. Entonces, claro, el suelo se vuelve costoso. El dólar que yo puse hoy para comprar un terreno no es el mismo dólar de aquí en 2 o 3 años, ya cuesta más, es lógico. Entonces, al final del día, el terreno se vuelve costoso. Y si usted me permite, por favor, el déficit habitacional, ya que estábamos tocando un poco este tema, el déficit habitacional del Cantón Cuenca proyectado es de alrededor de 62.683 unidades habitacionales. Para el año pasado, 2018, se tenían alrededor, apenas en oferta, de 2.000, poquito menos de 2.500, de los cuales 49% eran departamentos y 51% en casa. Imagínese usted, ni siquiera el 5% de lo que necesita el ciudadano cuencano para tener la tranquilidad. Porque al cuencano, ¿qué le interesa? Tener la seguridad de una casita, de un departamento. Eso es lo que nos motiva. Por eso trabajamos, para tener un lugar donde nuestros hijos puedan crecer en paz, tranquilos, y no la incertidumbre que el día de mañana tengan que salir, mudarse, moverse. Pero como están las cosas, es terrible. Y si a esto que es privado le sumamos las famosas casas municipales, que es jugar con la ilusión, la esperanza del ciudadano, y hablar de las 5.000 casas y luego de 5 años terminar con 600, igual más las 2.400, 2.500 que decía son 3.000, recién ahí otra vez apenas el 5% de la necesidad habitacional. Entonces, queridos amigos, aquí no se trata de un tema de plata, se trata de eficiencia municipal, por un lado. Y por otro lado, también se trata de que no podemos tener improvisados en la administración. Hay que tener una experiencia demostrada en el sector público o en el sector privado, pero demostrada, que realmente se pueda generar las condiciones para que podamos desarrollarnos los ciudadanos. Alimentar egos y vanidades no es bueno.
solamente por decir que fui alcalde de Cuenca, puedo terminarla complicando mucho más. Hay que ser muy responsables, queridos amigos. Y por eso es que estamos acá, sí, un grupo nuevo, una nueva generación de ciudadanos, si quieren llamarlo de políticos, que no hemos estado vinculados, pero que tenemos la capacidad, profesionales que tienen la capacidad de poder servirle a la ciudad. Seguramente vamos a ahondar otros temas, tengo algo de información que es importante que el ciudadano conozca. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Hacia dónde vamos como ciudad? Ahora, me llama la atención en el tema del presupuesto, porque quizás puede haber algún desfase, ¿no? Recordemos que hay una obra muy grande que se está ejecutando en la ciudad, y que es esta obra del tranvía, con recursos que venían desde el Estado, y que quizás eso estaba generando también un incremento en cuanto a los ingresos y en cuanto al gasto, ¿no? Entonces, sería conveniente también analizar cuánto de eso es lo que corresponde a esa obra, porque ya el siguiente año ya no se va a ejecutar un proyecto de tal magnitud, y el presupuesto también va a variar. Sí, bueno, el tema del tranvía está, hasta donde yo tengo entendido, ajeno a esta información, porque este es el presupuesto que normalmente se tiene a nivel de ingresos y gastos corrientes y de inversión. El tranvía, propiamente dicho, tiene como corporación o empresa, tiene ya su bolsa, su contabilidad particular, y ciertamente se habla ya de algo más de $300 millones, de los cuales el gobierno central está asumiendo una cantidad importante. Nosotros, los cuencanos, tenemos una deuda comprometida con el gobierno francés de 51 millones, y hay que ver el adicional, que por eso el gobierno central también nos dio a los cuencanos lo que es el cuartel Cayambe. Sin embargo, eso también es un punto importante que hay que tener en cuenta. No se trata de solo cambiar el uso de suelos, ya que se va a poder vender y van a entrar los recursos. Primero hay que determinar bien cuál va a ser la inversión que se va a hacer en ese lugar. No porque necesito dinero urgente voy a hacer cualquier cosa. Hay que planificarlo bien. Es un área importante, un área de expansión precisamente de la ciudad. Entonces hay que ser muy responsables. Yo he solicitado meses atrás que la administración actual se abstenga de firmar contratos importantes, de obras importantes para la ciudad, porque creo que vale la pena que se haga una revisión, y no porque hay una desconfianza en los montos. Eso ya la Contraloría verá si es que está bien o no, sino realmente tener la claridad de que el proyecto realmente es eficiente, que no vaya a ser un proyecto nuevamente de corto plazo, un proyecto parche, y luego no vamos a tener que en 5, 10, 8 años volver a tener que intervenir ese espacio o esa zona porque no se hizo correctamente desde el inicio. Ahora, este proceso también de eficacia, eficiencia, que tiene que ver también con ese proceso de calidad de vida del cuencano, está el asunto de que en la ejecución de esa obra grande del tranvía, mucha gente salió lesionada, recibió todo el impacto de esta obra, y eran personas que eran frentistas y tenían sus negocios en las calles por donde circulará el tranvía, y que no se evaluó el momento de diseñar el proyecto, no se puso un valor como para poder apoyar a quienes van a tener cero ingresos durante ese proceso de construcción de esta obra. ¿Cómo apoyarlos? Si bien ya están golpeados, muchos de ellos han quebrado, otros han cerrado locales, han tenido que salir de ahí. Pero ¿cómo de alguna manera restablecer ese elemento tan importante en el centro de la ciudad? Es fundamental. Todo el país ha sufrido una recesión económica por temas del costo del barril de petróleo, por el alto nivel de endeudamiento del Estado central, que al final del día lo terminamos pagando todos, no es el Estado central que termina pagando, si somos nosotros a nivel de impuestos. Y en la parte, eso como macro, y en la parte micro, pues el tranvía ha sido un agente externo que llegó a complicar mucho la dinámica económica, especialmente de la ruta del mismo. Pero solo la ruta realmente tiene el área de influencia mucho mayor. Ya llorar sobre la leche derramada no lo vamos a hacer, más bien yo soy de las personas que decimos, ojalá ya mañana esté funcionando, y bien, por el beneficio de los cuencanos. Es fundamental la reactivación económica del centro, pero nuevamente de una forma integral. Yo tengo por aquí, se me estaba traspapelando una documentación en la cual vemos la densidad poblacional que tiene la ciudad de Cuenca, y en esa densidad poblacional nosotros manejamos que el centro precisamente ya no está teniendo una densidad importante. La gente ha ido saliendo del centro.
El centro actualmente se ha vuelto un poco entre comercial, turístico, algo obviamente todavía financiero y burocrático. Entonces, tenemos que recuperar el centro en cuanto a la movilidad y gestión productiva. Invitarle nuevamente a la gente a que regrese al centro. El índice de desocupación que tiene el centro es bastante elevado. No tengo el dato exacto este rato, pero más o menos bordea alrededor del 50-55%. Muchas de las casas realmente están abandonadas, vacías. Tienen los locales comerciales, pero hacia el interior no hay. Entonces tiene que existir incluso de parte desde la ordenanza la posibilidad de reactivación, digamos entre comillas, a pretexto que está bien cuidar nuestro patrimonio. Hay muchas cosas que no se pueden hacer y más bien debemos facilitarle. Es tan grave esta situación que le obligamos al que es dueño de una casa patrimonial que la tenga pero en perfecto estado. Caso contrario hay una multa. Pero nosotros como municipio, ¿qué estamos dándole a ese señor? ¿Qué facilidad le estamos dando para que realmente, qué motivación le estamos dando para que la tenga bien? Cuando le empezamos a hacer prohibiciones de todo, ¿acaso no deberíamos también facilitarle la vida a esa persona para que la mantenga bien, para que sea realmente nuestro patrimonio, también tenga la posibilidad de ingresos dentro de esa edificación? Entonces, el trabajo es integral. Una vez más, no podemos verlo aislado. Hay que conversar ciertamente con los frentistas. Se ha hablado mucho de peatonizar el centro de Cuenca. Es una idea que sí, nosotros la hemos estado evaluando, pero nos hemos dado cuenta de que esa idea no puede ser tomada desde el escritorio, como fue lo del tranvía. Esa idea tiene que ser tomada con los ciudadanos, en este caso con los frentistas. Y en conjunto evaluar si es que realmente vale la pena peatonizarla completamente, tal vez por horas, algunos días, a partir de, 6 de la tarde, jueves, viernes y sábado. Eso les va a brindar dinámica económica o tal vez les va a golpear nuevamente a ellos porque la gente tal vez no va a ir. Hay que conversarlo, hay que no solo socializarlo, hay que en conjunto encontrar las alternativas. Pero para eso está el municipio con su área de la EDEC. La EDEC no puede estar centrada solamente en generar puestecitos en los parques, para las ferias. Eso no es reactivación económica, pero me van a perdonar, pero no. Quienes estamos inmersos en la actividad económica de la ciudad, del país, sabemos que eso no, eso es coyuntural, puntual. La dinámica económica va un poquito más allá. Entonces, para nosotros es fundamental densificar nuevamente el centro de la ciudad, por un lado. Pero también es cierto que no podemos nuevamente tener todo que fluya hacia el centro, porque ya de por sí, con lo que acabo de comentar, de que no existe tanta densificación, ya es un caos llegar, ya es complicado llegar. Entonces, al final del día, lo que necesitamos también es aperturarle a nuestra ciudad en nuevas opciones. Si usted me permite, tenga la bondad. Esta, no sé si se alcance a ver, voy a ponerle esto acá atrás. Esta es nuestra líneas de buses. Estas son nuestras líneas de buses, las líneas rojas. Estas son nuestras paradas. Y así es como fluye tanto los buses, el tráfico, la gente. Son los viajes de los buses. Buses, personas, taxis, carros, todo. ¿Cómo se mueve la ciudad? Esa es la dinámica de movimiento de la ciudad. Esta es la dinámica de la ciudad. Hay colores, ¿no? El café, desde el más tenue, que es este amarillito, hasta el más oscuro, es el número de viajes de intensidad. Entonces empezamos con apenas 183 viajes, hasta los más oscuros que llegan a tener entre 9.000 y 14.000 viajes. Entonces, claramente nuestra ciudad funciona de esta forma como una flecha. ¿Y por qué funciona así? Porque aquí tenemos nuestros 4 ríos. Esa es la dinámica de la ciudad. Si nosotros cogemos y sumamos cada una de estas actividades, paradas de buses y todo lo demás, así funciona nuestra ciudad, así de caótica. Entonces, nuevamente, las soluciones tienen que ser integrales, no pueden ser soluciones parches. Y bajo esta premisa, nosotros estamos planteando una dinámica económica diferente, mi estimado Patricio. Hablábamos de la necesidad de movilidad, de seguridad, de empleo y de tramitología municipal. Nosotros estamos planteando seriamente la construcción de 4 nuevos mercados en nuestra ciudad. Estos 4 nuevos mercados estarán ubicados en algunas zonas estratégicas, no concentrados como están ahora,
No sé, tal vez no se alcance a ver. Son... Los puntos negros son los mercados que tenemos actualmente. Prácticamente todos concentrados en el centro, a excepción del 27 de febrero y la Feria Libre. Pero nuestra ciudad ha crecido de una manera importante. Entonces nosotros no podemos darnos el lujo de pedirle al ciudadano que se atraviese absolutamente toda la ciudad, desde Ricaurte, desde el Valle, desde donde fuese, para la Feria Libre o los mercados que tenemos en el centro. Nosotros planteamos 4 nuevos mercados, insisto, ubicados estratégicamente más o menos en las zonas de influencia, lo que sería Valle, Santana, Quingeo, Monay, toda esa zona, incluso hacia Nulti, Choyabamba, área de influencia. El otro que esté como área de influencia en la parte de Patamarca, Ricaurte, Orquídeas y toda esa parte de Machángara, Kennedy. Otro que esté hacia acá, de la zona de Sayaucín, que puede ser el área de influencia de San Joaquín, San Miguel de Putuxí, Río Amarillo y toda esa zona de acá. Y otro que esté como área de influencia en Narancay, Baños, la parte de sur de la ciudad, etc. Cada uno de estos mercados que ya están en proceso de evaluación y de estudios deberían tener al menos entre 1.000 y 1.500 comerciantes. Eso significa que tendríamos 6.000 familias más que van a tener empleo, un lugar donde trabajar. Y de esos, muchos son esos informales que hoy en día no tienen un puesto, no tienen dónde estar. ¿Y cómo los vamos a formalizar? Poniéndoles en un lugar ya fijo. La ciudadanía necesita que el equipamiento se acerque a sus hogares lo más posible, lo más posible. Con eso, uno, la movilidad se disminuye. Ya tenemos, en lugar de atravesar la ciudad, tenemos algo cercano a 10 cuadras, 20 cuadras, algo por el estilo. 2, al tener empleo, la seguridad, el 80% de la inseguridad o de la delincuencia está por falta de empleo. Los delincuentes es un grupo minúsculo realmente, que ya tienen un problema incluso hasta mental. Sin embargo, la gran mayoría que llega a delinquir es porque realmente no tiene la posibilidad de trabajar o trabaja de una manera muy informal y no le alcanza el dinero. Entonces ahí están los lugares donde se puede dar. La seguridad se elimina, la inseguridad, perdón, se elimina creando fuentes de trabajo. En este caso, el COTAD no permite crear fuentes de trabajo, pero sí dar la facilidad a través de estos mercados que puedan tener esos puestos. Obviamente, la dinámica económica mejora. El tercer punto de preocupación del cuencano es el trabajo. Ahí habrá la posibilidad de que tengan trabajo. 6.000 familias es bastante, y eso como trabajo directo. Como trabajo indirecto, más o menos los entendidos hablan de entre un factor de 3 y 5. Pongámosle 5. Son 6.000 por 5, son 30.000 más que indirectamente serán los proveedores de servicios, de productos, de insumos, que también están generando una dinámica económica. Entonces, una vez más, todo lo que hagamos en esta ciudad tiene que ser visto desde un punto de vista integral, mi querido Patricio. Cualquier cosa, si vamos a aperturar una calle, si vamos a asfaltar algo, tenemos que ver qué sucede. Por ejemplo, los famosos megaparques, que de hecho ninguno de ellos... Pero perdón, antes de pasar a ese tema, viene el tema de los mercados. ¿Qué pasa con los mercados actuales, los que existen? ¿Van a continuar o van a tener que...? No, por supuesto que continúan, porque el último mercado... Pero ¿cómo se abastece a tantos, no? El último mercado, aquí tenemos, como yo le había indicado, son 6 mercados. Y el último fue creado en 1986. La cantidad de gente que ya habita nuestra ciudad de Cuenca de 1986 a la fecha prácticamente se ha duplicado, hasta un poquito más. 30 años que no tenemos un nuevo mercado. Por eso es que los mercados actuales incluso no dan abasto y el nivel de servicio que tienen no es el adecuado, lo que repercute en que existan más bien pequeños mercadillos, placitas por aquí, por allá, no reguladas, no formales, porque la gente tiene la necesidad de realmente adquirir los productos. Los mercados actuales, en esta administración, las anteriores, han sido, entre comillas, remodelados. Digo entre comillas porque si uno va a ver, remodelar no significa una grada eléctrica. Remodelar no significa quitar o eliminar una nave para construir la misma nave. Remodelar significa actualizarse de acuerdo a las técnicas de construcción, de acuerdo a las necesidades del comerciante. El 12 de abril, 600 comerciantes. Y los 600 comerciantes todavía no pueden pasarse porque quieren que lo hagan con un piso de cemento, no con cerámica. Yo me pregunto, ¿un piso de cemento va a cumplir las condiciones mínimas de salubridad? ¿Cómo vamos a limpiar? El tema de cemento es poroso. ¿En qué tiempo eso ya no va a estar de una forma totalmente eficiente en cuanto a salubridad? Los puestos ahora son más pequeños.
de los que tenían antes. Entonces, si voy a intervenir, lo hago bien. Si se va a invertir los dineros de la ciudad, lo voy a hacer bien. Si es que hay que invertir un poco más, lo hago de una vez por todas. Entonces, estos mercados, insisto, ya tienen incluso hasta su vida útil, muchos de ellos ya están caducos. Como digo, algunos han sido, entre comillas, modernizados, pero insisto, no una grada eléctrica nos permite tener eso. Feria libre. Hay que recuperarle la feria libre. Esa es una idea, un modelo para recuperar los espacios públicos de la feria libre. El espacio es sumamente grande. Sin embargo, hoy en día, tanto el comerciante como el cliente se siente inseguro. No presenta las condiciones mínimas de seguridad, de accesibilidad, de presentación de los productos, e incluso existen mafias que dicen, ¿sí?, al interior, el tema de puestos. Esto es un espacio público y hay que recuperarlo, y hacerlo bien. Entonces, bajo esa premisa, insisto, este es un ejemplo nada más. Puede haber, los arquitectos aquí en Cuenca tenemos de lujo, donde tenemos zona de parqueo, la zona de venta, parques, donde tenemos canchas. Hay que recuperarle a nuestra ciudad. Ciertamente el mercado mayorista creemos que debe salir de esa zona, alejarse un poquito, para que sea exclusivamente mayorista y de ahí permita tener centro de abasto hacia los otros mercados. Entonces, las soluciones, si no las tomamos integrales, el dinero que se invierta en la ciudad no va a ser inversión, va a ser gasto. Y cuando es gasto, significa que los cuencanos vamos a tener que terminar pagando todos los años a través de la famosa tasa o impuesto de mejoras generales. La contribución especial. Contribuciones especiales generales, que al final del día no sabemos, ¿no? Dicen que se ha gastado, pero ya pues nos toca pagar absolutamente a todos. Y eso no está bien. Dinero hay, como lo acabo de demostrar. Lo que no hay es la capacidad de gestión administrativa. Ahora, antes de pasarnos al tema de mercado, estábamos hablando de la inversión del tranvía. Son obligaciones también que hay que cumplirlas. ¿Cómo tiene usted pensado el cumplimiento de esas obligaciones que se vienen ya para los próximos años? Sí. Hay un elemento importante que está en discusión, que es la tarifa. Se habla de que en un primer momento la tarifa sería gratuita, hasta generar cierto, no sé, empoderamiento de la ciudadanía de este elemento de comunicación. Luego se habla de una tarifa similar al transporte de buses, de 35 centavos. Y luego otros hablan de 50 centavos. ¿Cómo fijaría usted la tarifa? ¿Cuál cree que es la tarifa adecuada para el manejo del tranvía? Uno, es una irresponsabilidad lo que estamos viviendo los ciudadanos de Cuenca por parte de la administración. Son irresponsables, discúlpenme, no es ofensivo, pero son irresponsables. Estamos 23 sí. de enero. 23 de enero. 23 de enero. En teoría, en 2 meses, poquito menos, porque parece que hay hasta cálculos políticos, ya está operando. Funcionando. Y no tenemos claro, no la tarifa, el costo de operación. Eso realmente es ser irresponsable. 1. 2. El financiamiento. Yo quiero dividir en 2. Costos de operación y el financiamiento que tenemos que pagar. Son 51 millones a 10 años, son 5.100.000 por año, 2.600.000 semestrales. Ese es más o menos el valor que hay que cubrir específicamente los 51 que es del gobierno francés, más esos otros 28 millones. Hay que reservar eso. Más los otros 28 millones que se tienen que financiar. Yo he demostrado acá cuál es el presupuesto municipal de toda la corporación, 513 millones. Y ha unido empresas y todo. Todo, exactamente. 513 millones, los 5 millones sería realmente el 1%. Entonces, un 1% en el peor de los casos tendría que destinarse a este pago, sin tener que subirle un centavo más de impuesto a la gente. Pero la idea no es esa. La idea es más bien cómo nosotros, de plata que ya se genera, ya paga el cuencano, podamos revertirlo. Si nosotros ya estamos con el tranvía, si ya se está hablando de una flota verde, si por ahí dicen que tenemos ya mejor calidad de suelo, de aire, nosotros como cuencanos estamos cumpliendo el tema ambiental. El impuesto verde que pagamos los cuencanos, más o menos algo más de 100.000 vehículos que se matriculan anualmente, solamente poniéndole, sin el incremento o la quitada del subsidio, porque dicen que es quitada del subsidio, no es incremento, pero sin ponerle lo que estamos viviendo hoy en día a un valor promedio de $100, estamos hablando de 10 millones de dólares anuales que nosotros deberíamos como sociedad exigirle al gobierno central que nos devuelva. ¿Por qué? Porque como ciudad ya lo estamos cumpliendo. Ya estamos mejorando la calidad del aire, del suelo, las fuentes de agua. Ya estamos haciendo nuestro trabajo. ¿Por qué no puede ese dinero que ya lo estamos pagando regresar
a la ciudadanía y con eso cubrir estas obligaciones. Eso no es demagogia, no es populismo, esa es una realidad que la tenemos ahora y se lo puede hacer. Si el gobierno central no accede a lo que acabamos de decir, que como ciudad demostrable que lo estamos haciendo, apenas representa el 1%. Si se gastan, porque se gastan en promoción, publicidad del municipio, que yo no entiendo por qué se tiene que publicitar a un administrador o una obra que es de beneficio de la ciudadanía, más de 2 o 3 millones de dólares al año, también hay optimización en los recursos. Dinero, insisto, mis queridos conciudadanos, existe, hay. Nosotros no vamos a subir impuestos. De hecho, habrá que evaluar claramente qué impuestos se están cobrando para ver si son efectivos o en su defecto algunos de ellos tendrán que reducirse. ¿Hasta cuándo nos van a meter la mano en los bolsillos? Eso por un lado. Por otro lado, la operatividad. Eso es del financiamiento. La operatividad ciertamente nos está ocupando mucho en nuestro tiempo, en nuestro análisis. Sí, usted hablaba de los 35 centavos y parece ser que como es un tema incluso electoral tendrá que ir por ahí. Solamente indicando que el costo de operación es de 50 centavos y la tarifa que vamos o se va a cobrar o vamos a pagar los cuencanos es de 35 centavos, estamos hablando de un subsidio de 15 centavos. Esto por más o menos 40,000 se habla de viajes diarios. Por los 30 días estamos hablando de cerca de 180,000 dólares de subsidio al mes. Por 12 meses estamos hablando de más de 2 millones de dólares. Que si es que no somos responsables en ver cómo lo hacemos lo más autosustentable, todos los años vamos a tener que pagar esa cantidad hasta que tal vez se incremente el número de viajes o en su defecto se vaya la tarifa ajustando. Y una vez más, en los dos casos, es metida de mano al cuencano. Porque no en la tarifa, pero con el subsidio terminaremos pagando. O sea, entendamos, mis queridos cuencanos, nada es gratis. Usted hablaba de que tal vez se van a hacer unos primeros viajes gratis hasta consolidar. Nada es gratis. Todo tiene un costo. Gratis tal vez para quien en ese momento lo está recibiendo, pero a la vuelta de la esquina, mediante tributos, lo vamos a terminar pagando todos. Ojo, que no sea una demagogia, un tema electoral, un tema de que porque vamos a hacer funcionar y que la gente se acostumbre, no va a haber costo. No, el costo ya está. De hecho, no tengo el dato exacto, pero ¿cuánto estamos debiendo ya de energía eléctrica de todas estas pruebas que se han estado haciendo? Es importante esos valores. El tema es que somos personas que necesitamos que se nos hable con la verdad, que se nos diga las cosas como son. Y lamentablemente en nuestra administración, o en la administración, actual, no se nos dice las cosas como son. ¿Cómo puede ser posible, insisto, que a 2 meses de arrancar la operación no tengamos los costos? O sea, esto es algo grave, Y por ahí hay una información adicional, vi en un comunicado de uno de los concejales que indicaban que algo ha pasado ya en la mediación, en el arbitraje en Chile. Parece ser que hemos perdido incluso esa mediación, ¿no? Habrá que ver que salgan y que nos expliquen y digan, ¿saben qué? No hemos perdido, y ya. O sí perdimos y que nos expliquen por qué. Entonces, una vez más, necesitamos que a los ciudadanos se nos diga las cosas, por más duras que estas puedan ser, pero solo así podemos llegar a tomar decisiones. Caso contrario, si estamos pensando, perdónenme la expresión criolla y popular, en pajaritos preñados, pues no vamos a tener una ciudad de cara a futuro. Entonces, hay que hacerlo autosustentable. ¿Cómo? Nosotros hemos evaluado, la venta de publicidad, lo venimos diciendo desde el año anterior, la venta de publicidad al interior de las unidades tranviarias. ¿Qué empresa privada o pública, no necesariamente de Cuenca, sino de otros lugares, quisiera poner una publicidad al interior de las unidades tranviarias con 40,000 pasajes diarios? O sea, imagínense esa publicidad, el costo que va a tener para cualquier empresa estar ahí presente. Es bastante. Por otro lado, hemos determinado una tarjeta, o estamos determinando una tarjeta turística que se llama, para que el turista, que bueno, también si nos da tiempo hablamos de ese aspecto fundamental, claro que sí, que es importantísimo. El turista que venga tenga una tarjeta que le permita con esa tarjeta subirse y bajarse del tranvía las veces que pueda en el día, pero también acceder a un descuento en una noche de hotel, en un restaurante, la entrada en un museo, en una catedral. Un elemento cruzado. Exactamente. Entonces, eso va a permitir también... Es decir, que esté prepagado anticipadamente. ¿No? Si pago la noche de hotel, pero el hotel luego me tiene que devolver al municipio lo que cuesta el transporte. O en su defecto, el convenio con el hotel. ¿Sabes qué? Si es que este señor de Guayaquil, de Quito, de Loja, que vino acá, tiene esta tarjeta, que obviamente la va a manejar el municipio,
Si llega a tu hotel, llegamos a un convenio, le das el 5% de descuento. El hotel se dio cuenta de que voy a regalar un 5%, porque hay un plan. Tenemos un plan de reactivación turística para la ciudad. Entonces, superar, tal vez me estoy adelantando, pero superar, este rato en promedio existen 2 noches en promedio que se queda de utilización que se queda realmente un visitante. De una habitación, así es. Al menos deberíamos llegar a 3. De 2 a 3 es mucho. Es del 50%, amigos. Crecer del 50% de permanencia de un turista es del 50%. Entonces, se puede generar. Y otro, obviamente, incentivar de la forma más adecuada, incentivar para que quienes no usan actualmente los buses en la ruta más o menos del tranvía, por cualquier razón, porque tienen su vehículo, por lo que sea, que puedan ya empezar a usar e incrementar el número de pasajes diarios. Son cosas que hay que implementarlas, nuevas cosas seguramente se irán analizando en los portafolios, pero hay que hacerlo lo más sustentable posible, mi estimado Patricio. Entonces, es fundamental, insisto, la forma de ver integrar las cosas. No podemos hablar del tranvía si no hablamos de un tema turístico, por ejemplo. Alguien va a decir, no, es que no fue creado para el tema turístico. Sí, no fue creado, pero tenemos que vincularlo para que sea autosustentable. La porción económica de generación del turismo en el impacto de la ciudad de Cuenca apenas es del 3.8%. A nivel nacional, el Producto Interno Bruto, a nivel local le llaman el VAB, valor actual bruto, es del 3.8%, apenas del 3.8%. Y decimos que somos una ciudad turística. ¿Cuántos productos tenemos para ofertar al mundo nuestra querida Cuenca? Al cuencano, a ver, ¿qué es lo que se te ocurre de Cuenca? La catedral, el barranco, el Cajas. Chévere, está muy bien. Pero el turista que ya vino, ya se fue a la catedral, ya se fue al barranco, ya se fue al Cajas, ¿cuál va a ser la motivación para volver a regresar a Cuenca? Hay que generar nuevos productos, que los hay, de hecho existen, pero no están siendo publicitados. La Fundación de Turismo trabaja aisladamente de toda la parte turística, como hoteles, restaurantes, agencias de viajes, operadores turísticos, de una forma muy aislada. Eso es parte de la dinámica económica. Pero una vez más, si usted se fija, Patricio, queridos televidentes, integral, insisto, si vamos a hacer esfuerzos aislados, esos van a ser disparos al aire y va a ser gasto, no inversión. Pero si lo hacemos de una forma integral, yo estoy convencido que el dinero que los cuencanos tributamos va a ser bien invertido y va a regresar en mejores servicios y calidad de vida para cada uno de nosotros. Ahora, nosotros de algún modo a la ciudad de Cuenca la hemos europeizada, ¿no? Las plazas secas, el tema del tranvía por el centro, se habla también de peatonizar el centro, muchas calles van a quedar ya con restricción al tráfico vehicular, sobre todo a ciertas horas. Se ha avanzado en esa idea de europeizar a la ciudad de Cuenca. Y esto hace ver la necesidad de poder brindar una adecuada seguridad a los visitantes. Ya un europeo que sale acá a Cuenca va a encontrar lo mismo, ¿no? Entonces, ¿Para qué viene? ¿Cómo generar ese atractivo turístico si la estamos haciendo similar? Justamente lo que comentaba hace un momento, y usted tiene toda la razón, si un extranjero viene es porque quiere ver algo diferente, ¿no es cierto? ¿No? Si quiere ver lo mismo que tenemos fuera, pues estamos mal. No se trata de no modernizarle a la ciudad, es importante modernizarle a la ciudad, pero tiene que generar esos espacios todavía de patrimonio, de cultura, que son propios, que son nuestros y que tienen que estar de manifiesto y tienen que ser totalmente impulsados por la sociedad en general y obviamente articulados por la administración, eso es parte fundamental. La administración no tiene que apropiarse de esas cosas, tiene solamente que articular en algún momento, regular y controlar, pero debe dejar que los actores jueguen libremente en un marco de reglas claras, nada más, pero debe de permitir que se juegue libremente. El tema de turismo, como decía, es algo complejo. Ciertamente que se está queriendo hacer algunas cosas, yo decía el tema de la peatonalización, parte primero de conversar con quienes pueden ser afectados para saber si va a ser un beneficio o va a ser un perjuicio, 1. 2, ¿bajo qué producto vamos a venderle a nuestra querida ciudad? ¿Vamos a venderle bajo un producto de modernidad, de europeizar un poco la ciudad? Claro. Discúlpeme, o le vamos a vender sobre algo que nosotros tenemos, nuestras culturas, nuestras tradiciones y lo que de alguna manera lo hemos estado dando a conocer al mundo? Es que si se palabra un poco compleja. Peatoniza la ciudad, el centro.
bueno, se va a poder utilizar esa zona de la calzada que antes lo usaban los vehículos, ahora para poner mesas para restaurantes, para cafeterías, para todo eso. Pero seguramente va a tener un costo de uso del suelo, es decir, también va a ser una fuente de ingresos para el municipio y un costo también para el empresario que tiene o que quiere utilizar esos espacios. Actualmente hay espacios lindísimos que pudiesen darse la facilidad para emprendimientos. Yo tengo la posibilidad de viajar, no mucho, alguna cosita he viajado, pero quienes seguramente han viajado mucho más me van a dar la razón. Existen plazas, plazoletas, lugares, mercados en los cuales se puede generar este tipo de cosas. Si usted me permite, voy a tomar un ejemplo, el recientemente inaugurado Parque de la Libertad. No sé quiénes de ustedes ya se han ido por allá, yo me fui, chéverísimo, se sube, uno tiene el mirador, está lindo. Bueno, de Megaparque no tiene nada porque apenas es de 1.8 hectáreas hasta 1.2 hectáreas, o sea, nada que ver, pero bueno. Y en la parte baja de la construcción hay un local de una cadena, de un emprendedor local que está muy bien, y eso es todo. Y eso es todo. ¿Por qué ese parque, por ejemplo, no se puede generar un parque adicional temático, donde tenga un atractivo mayor para que pueda ser visitado constantemente y no solamente el fin de semana, cuando las familias quieren tener recreación pasiva o activa, en este caso puntual pasiva, porque no hay mucho que hacer, pasiva ir a estar un poquito en el llano viendo cómo pasan las nubes, activa no hay, no tiene un espacio para recreación activa. Entonces, ¿por qué no hacerlo un parque temático? ¿O por qué no ese parque puede ser, por ejemplo, un sitio artesanal permanente, donde vamos a dar el espacio a nuestros artesanos? Y en los artesanos, ¿qué son? El arte de las manos, productos que son totalmente cotizados por los turistas, pero que lamentablemente solamente están en ferias o en lugares específicos, y no tener un sitio, un lugar ordenado, estructurado, bien hecho, donde constantemente puedan ir. Y estamos regresando a lo nuestro. Entonces, se pueden hacer las cosas. Existen los lugares. ¿Cuántas plazas? No sé, Santo Domingo se me ocurre. Ahora la que están tratando de terminar de remodelar, que es la de San Francisco, que creo que no es la manera correcta. No debió haberse hecho así. Ya está, pero no debió haberse hecho así. Un espacio importante donde se pudo haber generado cosas interesantes, también turísticas, insisto, con espacios donde tranquilamente, sin necesidad de cerrar tantas calles, puede funcionar como cafeterías, pequeños restaurantes. Se puede manejar. ¿Y dónde? En lugares importantes turísticos de la ciudad. La visión nuevamente es integral. La visión de corto plazo y coyuntural es la que nos hace que hoy en día tengamos este tipo de inversiones que no funcionan. Entonces, abramos un poquito la mente, pero abrir la mente no significa irnos a la modernidad, sino más bien abrir la mente es veamos integralmente cómo están las cosas. Ahora, en este tema usted que lo está abordando muy bien, el tema de la eficacia, eficiencia, de buscar mejores condiciones de vida para la gente. Bueno, la esperanza de vida del ser humano ha aumentado, y del ecuatoriano también. Y los cuencanos nos vamos haciendo viejitos. La ciudad no está construida para personas viejitas, está para jóvenes, porque los jóvenes pueden andar rápido, pueden cruzar la vía rápidamente, pueden subir las gradas. Sí. Los buses pueden levantar 50 centímetros del pie para subir el bus. Claro. Pero ya las personas de edad ya se nos complica o se complica el poder vivir en una ciudad que no está diseñada para personas de la tercera edad, para personas adultas. Es necesario también pensar en una ciudad que dé espacio para estas personas. Por supuesto, y no solamente los adultos. Mi papito tiene 82 años, que a Dios gracias todavía está muy bien de salud. Seguirá, esperamos, algunos años más con la bendición de Dios viviendo. Él, cuando no vive acá, realmente fue a vivir fuera, pero cuando viene se va al centro, se va a caminar. Y ciertamente es complicado, las veredas no cumplen los estándares, veredas de 80, 70 centímetros. Existe una norma INEN que está validada por una norma internacional, por ejemplo, para las personas incluso con discapacidad, las rampas, las pendientes, ni siquiera eso cumplimos. Entonces, obviamente hay que hacer, como parte del equipamiento de la ciudad, este tipo de intervenciones. Pero de una vez por todas bien hechas. Así nos cueste un poquito más, pero de una vez bien hechas. Es parte fundamental entenderle ahora a la dinámica de la ciudad como un sistema, algo sistémico.
porque la ciudad tiene vida, es como realmente nuestro cuerpo, ¿no? Por ahí decimos que los ríos son nuestras venas, tal vez las principales vías son nuestros huesos, el patrimonio es nuestra memoria, nuestra mente, los parques, los cinturones verdes son nuestros pulmones. Entonces hay que entenderle a la ciudad como un ente vivo que tiene dinámica. Y precisamente parte de la dinámica es lo que usted acaba de comentar, que no solamente las personas adultas mayores que tienen todo el derecho del mundo, porque aparte ya le han dado mucho a esta ciudad, a este país, sino también la gente con capacidades especiales tengan facilidades y accesos. Nosotros estamos dentro de nuestros proyectos, uno de ellos es un funicular pequeño, pero por ejemplo que pueda subir el vado, desde la universidad hasta... Ese tipo de equipamiento es fundamental. Mínimo, indispensable. Claro. ¿Cómo podemos pretender una persona, un mayor, un adulto, una señora, un caballero, una persona con capacidad especial, que no puede subir, tiene que darse toda la vuelta para subir realmente ya por el vado propiamente dicho? Entonces, ese tipo de cosas son las de visión integral, como yo le decía hace un momento. Entonces, las cosas aisladas no pueden manejarse, porque primero cuestan más, segundo no cumplen los objetivos que se plantean, y tercero, al final del día estamos hablando de seres humanos, no estamos hablando de máquinas, no estamos hablando de cemento, no estamos hablando de fierro, estamos hablando de seres humanos que necesitamos, que dependemos unos de otros. Entonces, la política pública, como yo le decía al inicio, para nosotros la política pública es fundamental como origen y fin el ser humano. Cualquier cosa que se tenga que hacer siempre tiene que ser pensado en el impacto que va a tener el ciudadano de Cuenca. Es más aún cuando ya le hemos de alguna manera posicionado a la ciudad de Cuenca como una ciudad para envejecer, ¿no? Y los norteamericanos lo tienen también así, ¿no? Sí, pero imagínese usted que le hemos posicionado de esa manera, pero no cumplimos con las cosas mínimas indispensables. Claro. Si usted me permite, yo no sé por el tema tiempo, veo que estamos medio avanzando. Sí. Yo no quiero dejar de tocar un tema fundamental y de mucha preocupación. Tenga la bondad. De mucha preocupación. Las obras civiles, los parques, los cementos, las vías, bueno, de hecho de movilidad tengo mucho para conversar, pero tal vez el tiempo no nos dé. Pero esto lo que quiero comentar, mis queridos ciudadanos, es algo importante que los cuencanos tenemos que reaccionar de una vez por todas. Ligado a la seguridad, ligado al empleo, pero sobre todo ligado a los valores familiares. La cantidad de personas, sobre todo jóvenes, que están entrando en el mundo de la adicción, drogas, tabaco y alcohol, drogas y sobre todo, tabaco, alcohol y sobre todo drogas, de los 12 a los 20 años, cerca del 80% de nuestros jóvenes, de una u otra forma, han probado tabaco, alcohol, droga, y droga cada vez más. Hay una cifra alarmante. Me van a decir de dónde sale esto, ya les voy a comentar un poco más o menos la fuente. Cerca de 1 tonelada semanal de base de cocaína se consume en nuestra ciudad. 1 millón de gramos. La dosis más o menos promedio de consumo es alrededor de 30 gramos. Significa 33.333 dosis semanales que se están consumiendo. ¿Por parte de quién? Principalmente nuestros jóvenes. Hijos, hermanos, nietos. ¿Qué estamos haciendo como sociedad? No podemos tapar el sol con un dedo, queridos amigos. Existen en la ciudad de Cuenca 19 centros para apoyar la rehabilitación de estas personas que llegan a adicción. Apenas 19, que más o menos nos da alrededor de unas 1.000 personas. Apenas 1.000, cuando hablamos de nuestros jóvenes que están entre un 70 y 80%. No se trata de tener más centros, en absoluto. Se trata de prevenir. ¿Qué estamos haciendo para prevenir aquí en nuestra ciudad? ¿Qué estamos haciendo como sociedad para que esto, que puede llegar a ser en un momento dado realmente ya algo más fuerte que la seguridad, que la movilidad, que el empleo, un impacto social tan grande, no se nos complique la vida realmente de todos nosotros, insisto, nuestros hijos, nietos, hermanos, etcétera? Para nosotros es parte fundamental y nuestro primer eje es un Cuenca solidario con quien realmente lo necesita. Y hay que trabajar fuertemente el cómo en la prevención. Como sociedad exigir, como Cuenca, como país exigir que esa tabla se derogue de una vez por todas. Exigir que las leyes sean más firmes. No puede ser posible que estemos dejando en manos de terceras personas el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. Tenemos que involucrarnos ya. Es algo que no se habla, insisto,
queremos tapar el sol con un dedo, pero de una u otra forma o manera, ¿qué estamos haciendo? Es un tema familiar, necesitamos regresar al pilar fundamental de la sociedad, que es la familia, darles el tiempo necesario a nuestros hijos para, con calidad, acercarnos a ellos y entender un poco cuál es su necesidad, su problemática. El mundo loco de trabajo, donde papá y mamá necesariamente tienen que trabajar porque si no, no alcanza el dinero, hace que estemos tiempos escasos con nuestros hijos. Pero esos tiempos escasos tienen que ser de calidad. Muchas familias se hacen de la vista gorda hasta donde ya es insostenible que ese hijo o esa hija está en este mundo de drogas. Y es tarde porque ya tiene que entrar en un centro de rehabilitación. Un centro que encima es costoso. Mínimo 6 meses tiene que tener intervención y cada mes más o menos puede estar costando $600. Es algo importante, fuerte de sociedad. Entonces sí quiero invitar y motivar a cada uno de los ciudadanos que también nos ocupemos de esto. Está muy bien la movilidad, está muy bien el tema de empleo, está muy bien muchas otras cosas, incluso lo que estamos viviendo hoy en día, el tema político. Pero esto es de trascendental importancia para nuestra sociedad si queremos una sociedad con calidad de vida de aquí en 1 año, en 5, en 10. Tenemos que tomar acciones hoy. Me van a decir, pero eso es competencia del gobierno central a través del Ministerio de Educación. Sí, pero porque es competencia de ellos, entonces nosotros nos vamos a quedar de brazos cruzados. No vamos a hacer absolutamente nada. Tenemos que hacerlo, tenemos que involucrarnos. Y eso es parte fundamental. Así que, mis queridos amigos, yo les invito a que busquemos diferentes formas y maneras de minimizar, ojalá algún rato eliminar, esta lacra social que es la drogadicción. Y bajo ese punto también tenemos algo de solidaridad, que es a quienes necesitan, personas con discapacidad, pero discapacidad que no les permite trabajar. La ley está ahí, con cada 25 trabajadores, el 25avo tiene que tener el carnet, tiene que tener alguna discapacidad, pero quien no puede porque su discapacidad es fuerte, quien no puede, ¿qué hacemos con ese ser humano que también necesita y siente? Porque los padres a veces trabajan. En el cantón existen apenas 25 centros. En la provincia, 34. Y muchos de ellos se buscan la forma de autofinanciarse de alguna manera con empresas, con sus rifas, con cualquier cosa. ¿Son centros privados o centros públicos? La mayoría son privados, algunos son mixtos. Pero es terrible cómo tiene que financiarse cuando como administración estamos gastándonos millones de dólares en publicitar la imagen de una persona, en publicitar una obra que no necesita ser publicitada, en publicitar probablemente un servicio como tal vez de agua, lo que fuese, una etapa que no necesita ser publicitado. Promocionar cosas sí, es importante promocionar a la ciudad en el tema turístico, etc. Pero publicitar es otra cosa. Y ahí estamos gastando, botando la plata a la basura, muchos millones de dólares, cuando existe gente que realmente lo necesita. Si usted plantea la construcción de centros para atención a estas personas. Está dentro de nuestro plan realmente buscar, ojalá en una alianza público-privada, la generación de centros que nos permitan, al menos a los que ya cayeron en este mundo, ojalá rescatar al menos una vida. Si rescatamos una vida, podríamos decir, de noche, hemos estado haciendo un trabajo digno y que vale la pena. Pero si es que estamos despilfarrando el dinero en otras cosas y con importismo de este tipo de personas que tienen esta necesidad, definitivamente como sociedad estamos mal. He visto todavía que no hay conciencia de la enfermedad que se tiene en este tema, ¿no? De que no hay la voluntad para acudir a estos centros, de que muchas veces para llevarlos a esos centros los tienen que hacer medio con engaño, ¿no? Hay ciertas capturas que se hacen para llevarlos a reclutarlos, pero con engaño, que viene una visita, que viene un amigo, lo reclutan al joven y lo llevan. No hay todavía esa conciencia de que estoy enfermo porque consumo droga. Es que ahí partimos también de la ley. La ley dice que para poder estar en estos centros tiene que haber la aceptación voluntaria de la persona. Lo que usted acaba de decir. Una persona que ya está con adicción ya perdió la voluntad. Entendámonos todos. Una persona que ya está en adicción ya perdió su voluntad. Entonces no podemos decirle voluntariamente ven acá. El mayor porcentaje no lo va a hacer. Son muy pocos quienes conscientemente en un momento dado de lucidez con la presión familiar lo hacen.
pero la gran mayoría no. Entonces, incluso desde la ley, porque la ley dice, no puede ir en contra de la voluntad. Pero es que además de eso, sale la persona resentida, porque dice, me engañaron en la familia, mi familia me llamó a una reunión en donde iba a haber supuestamente alguna fiesta, algo, y resulta que me detienen y me llevan a un centro y salgo peor que antes, ¿no? Y posterior a eso, el seguimiento. Alguien está 6 meses, digamos que logra rehabilitarse porque la condición de adicto lamentablemente ya la tiene, pero puede rehabilitarse. Por eso, no sé si han escuchado, solo por hoy no tomaré, solo por hoy no consumiré drogas, solo por hoy, y así todos los días, porque ya lo tienen adentro. Sin embargo, lo que usted dice es clarísimo, salen resentidos, pero ¿y qué pasa posterior en el seguimiento? Nuevamente seguiremos la familia con esa misma práctica de tal vez a ese adolescente tenerlo en el olvido. ¿Cómo mejoramos esa interacción? Como sociedad, ¿qué espacios le estamos dando a esos seres humanos para que puedan nuevamente desarrollarse, que puedan nuevamente integrarse? Es complejo, no es fácil y no es de la noche a la mañana, pero si no lo hacemos desde hoy, con cada día que pase, el resultado o una mejora va a demorarse no 1, 2 o 3 días más. Porque esto es progresivo, esto es geométrico, esto va de forma ascendente, no es 1, 2, 3, es 1, 5, 10, 15, 20. Entonces hay que hacerlo lo antes posible. Y sí, definitivamente hay que generar estos espacios. En Gualaceo existe un centro que es estatal, pero es solo uno. Es solo uno. Y claro, vimos recientemente estas clínicas clandestinas, por ejemplo en Guayaquil, donde fallecieron algunas personas lamentablemente. Ese incendio. Y eso también puede ser porque ¿dónde está la facilidad y la vinculación? A veces somos demasiado restrictivos y controlamos todo. Ministerio de Salud, seguramente lo que le compete al municipio en los permisos de funcionamiento. Pero bueno, más bien en lugar de ser restrictivos, digamos, ok, apoyemos, visitemos, busquemos la manera de que esto funcione de una forma adecuada. Pero no, esto no cumple clausurado. Cuando hay una necesidad, pues hay una necesidad imperante de poder tratar a estas personas. Entonces el municipio sí puede actuar, así no sea una competencia directa que el COTAD le emane. Hay otro tema también que tiene que ver con la calidad de vida que plantea usted, y es el hecho de las empresas municipales que están vinculadas al tema de la provisión de agua, la provisión de la internet, la provisión de servicios básicos. ¿Cómo manejar esas empresas? De forma técnica, totalmente técnica. ¿Para qué política? Tenemos 1000 y pico de trabajadores. ¿Cuántos de ellos realmente son trabajadores, y cuántos de ellos son favores políticos? ¿Qué toca hacer en etapa? En etapa y en las otras, 1, reingeniería de procesos igual, y 2, zapateros o zapatos. Hay gente de lujo que trabaja ahí, pero de lujo, tienen una experiencia, tienen una formación, que de hecho hace algunos años atrás, tal vez 5, 10, 15 años atrás, eran invitados a apoyar a otros municipios del Ecuador e incluso fuera a hacer asesorías, a dar charlas técnicas. Hoy en día etapa lamentablemente ha dejado mucho que desear. ¿Por qué? Porque se ha politizado. Es terrible lo que está pasando con etapa. Por un lado tenemos, entre comillas, un mercado cautivo que es el agua. ¿Y qué estamos haciendo, pero para que esto sea sustentable a nivel de telecomunicaciones? En telecomunicaciones con los celulares, la telefonía fija ya ha bajado mucho, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué recursividad y creatividad tenemos, sobre todo cuando existe lo que se llama costos unidos? Ya la infraestructura está lista, está ahí, ya está pagada además. Entonces, ¿qué podemos hacer para darle dinámica a la telefonía fija? Nosotros deberíamos ser el principal proveedor de excelencia de Internet en la ciudad, a costos realmente competitivos, bajos. Hoy en día existen empresas que dan el servicio a un costo alto y hay mercado. ¿Por qué hay mercado? Porque es ineficiente el servicio que tenemos. Recientemente me llegó una documentación, aquí no es un espacio de denuncias, pero quiero comentarlo, y me explicaba, porque yo también tengo que aprender, pues todos aprendemos, y me decían, acá en el centro de la ciudad están haciendo ya, se firmó un contrato para los famosos routers y tener internet inalámbrico en el centro de la ciudad, porque el va por cobre o fibra no puede. Entonces me decían, se está contratando eso, ya se contrató, y me hacían la analogía, es como que tendamos de tubos, de tubería toda la ciudad para agua, pero el tanque de captación sigue siendo el mismo. Entonces, si el tanque de captación es el mismo, por más que tendamos más kilómetros de tubería, al final más bien va a llegar menos agua.
Es lo mismo que lo que está sucediendo en las telecomunicaciones. Si no vemos el ancho de banda de donde estamos tomando realmente el tema de Internet, si no estamos ocupados en eso, invirtiendo ahí, todo lo que hagamos en fibra, bueno, cobre ya casi nada en el tema este de Wi-Fi y routers, no va a servir de nada. Y lo peor de todo, ciudadanos, sería bueno que nos dejen saber cómo mismo fue el proceso de contratación, porque aparentemente no ha sido manejado de una manera adecuada y existe un precio bastante elevado. Eso es importante que también la gente de Etapa nos diga. Pero al margen de eso, insisto, no están solucionando la causa, que es la captación, que es el ancho de banda. Nosotros como Etapa, como cuencanos, deberíamos ser los pioneros en el tema de telecomunicaciones. Insisto, si hay espacio para empresa privada es porque somos ineficientes. Etapa es netamente técnico, netamente técnico. El tema de agua, que cada vez es necesario cubrir nuevas zonas, es un tema técnico, no es un tema político. Entonces es fundamental cambiarle el esquema nuevamente a la empresa y que recupere su sitial, que siempre lo tuvo, como una empresa rentable, de lujo y sobre todo, como digo, técnica. Con otras empresas, EMUSE, EMOV. Bueno, hay que analizar cada una de ellas. Son empresas públicas y cualquier empresa, por más pública que sea, tiene que tener en sus estados financieros superávit, tiene que tener rentabilidad para volver a invertir ahí mismo lo que se requiera. Pero si estas empresas, en lugar de tener superávit, tienen déficit y tiene que ser financiado a través del municipio o de cualquier otra forma, algo está pasando. Entonces hay que analizar cada una de ellas, a ver cuál es su desempeño y cuál es su desempeño financiero. Lamentablemente tenemos administradores de la ciudad que cuando uno le da un estado financiero, es decir, un estado de pérdidas y ganancias, un estado de situación financiera, de resultados que se llama hoy en día, no pueden leerlo siquiera. No tienen la menor idea. No saben lo que es un flujo de caja, un flujo de efectivo. Entonces, ¿cómo administramos la ciudad si ni siquiera tenemos esos conceptos básicos? Porque la ciudad tiene que ser administrada. Entonces hay que evaluar cada una de las empresas para ver si está cumpliendo el rol por el cual fue creada, porque si fue creada como empresa pública tiene que cumplir el rol. Si es que está cumpliendo el rol y es eficiente y más bien está generando ingresos para la administración, que es para los ciudadanos, perfecto, incentivemos. Pero si no, habrá que evaluar seriamente si es que tiene que ser cerrada y absorbida nuevamente ya como departamento y no como empresa pública. Pues bien, nosotros estamos llegando ya a la parte final de este espacio. No sé si tiene algo más que comentarnos, Pedrito. Sí, bueno, agradecerles el tiempo, el espacio. Es muy difícil a veces en poco tiempo explicar muchas cosas. Aquí usted, el canal, ha tenido la gentileza de permitirnos llegar con documentación, con las propuestas. Pero una vez más, queridos conciudadanos, esta es una alternativa. Estamos trabajando para hacer realmente la mejor alternativa. Pero quien toma la decisión es usted, que está en casa. Usted que nos está viendo, que nos está escuchando, tomará la decisión el 24 de marzo. Cada 5 o 4 años, dependiendo sea el caso, podemos influenciar en nuestro destino, de alguna manera. La administración pública tarde o temprano nos afecta a los privados. Entonces, votemos con conciencia. Ustedes decidan, ustedes vean lo mejor, pero háganlo de forma informada, de forma objetiva y sobre todas las cosas, vinculándose, porque de esto depende realmente la calidad de vida de ustedes, de sus hijos y de las siguientes generaciones. Pues yo le agradezco al ingeniero Pedro Renán Palacios Uliauri, que nos ha acompañado el día de hoy. Él es candidato a la alcaldía de la ciudad de Cuenca por la Alianza 420, ¿no? Ecuatoriano Unido y Democracia Sí. Gracias por acompañarnos. A usted. Encantados nosotros por tenerlo acá. Y a ustedes, amigos, gracias también por la compañía y por la atención brindada a este espacio. No olviden acompañarnos en nuestros noticieros y en la programación que está preparada para todos ustedes. Hasta pronto, que pasen muy bien. Gracias. Telecuenca, el canal de la ciudad. Inicio de espacio publicitario. Telecuenca, el canal de la ciudad. Al amanecer, las luces y sombras magnifican los contrastes de Cuenca, la ciudad cosmopolita, la más linda
la que miles de extranjeros escogieron para vivir. Donde se